Por otro lado tenemos la planificación dinámica de la producción, que de alguna manera es una técnica, no es una técnica, sí, es y no es una técnica matemática, porque no tiene nada que ver con el método simplex, sino es una técnica matemática donde resuelve una serie de decisiones secuenciales que afectan las decisiones futuras. De alguna manera es una forma de programar cada una de las operaciones en forma secuencial en relación a la capacidad de cada una de las máquinas que afecten a decisiones futuras. Acá dice se usa para minimizar los costos totales relacionados. Yo te diría que se utiliza únicamente a los fines de maximizar la productividad, es decir, disminuir los costos fijos y los costos variables en algunos casos. Sí se deben identificar las etapas, sobre todo las distintas etapas, variables de estado y variables de decisión. Un ejemplo de esta programación es el diagrama PERT, que el diagrama PERT más se usa para secuenciar proyectos y no tanto para la producción. También se puede utilizar para la producción, pero más se usa para proyectos de estudio. Como bien dice acá, para la programación de un proyecto, consiste en la representación gráfica de una red de tareas que cuando se colocan en una cadena permite alcanzar los objetivos del proyecto. Es decir, consiste en la representación gráfica de una red de operaciones secuenciales que después vamos a ver de hecho están encadenadas. Un ejemplo de la programación PERT es este diagrama, donde tengo inicio, tarea 1, tarea 2, tarea 3, cuántos días, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Fíjense, inicio 16 del 3 del 09 en cuanto a la tarea 1 se refiere, y la tarea 1 consta de 20 días y su finalización es el 13 de abril, siempre hablando de días hábiles, se eliminan sábados y domingos. Tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5, tarea 6. Vuelvo a repetir, esto sería el diagrama PERT de un proyecto. El diagrama PERT permite determinar los tiempos de cada una de las operaciones en forma independiente. Se utiliza por proceso o por producto. Da el tiempo total del producto. De alguna manera, el tiempo total del producto es tiempo total de inicio y finalización de todo el proyecto. No hay muchas aclaraciones al respecto. El que sí se utiliza mucho en producción es el diagrama de Gantt, que es exponer el tiempo de dedicación previsto en cada una de las áreas, mirado en forma secuencial y conforme a la capacidad de una máquina, teniendo en cuenta el tiempo total previsto para un proceso determinado. No indica las relaciones existentes entre actividades, simplemente las acomoda. De alguna manera, el diagrama de Gantt dice, si yo tengo 3 máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, y el proceso es en cascada, de alguna manera me va indicando a medida que va terminando el proceso 1 cómo cae el proceso 2, y después del proceso 2 cómo cae el proceso 3, siempre y cuando tengan siempre exponiendo el tiempo de setup de cada una de las máquinas. Da la carga de trabajo de cada centro, que es un poco lo que les dije, es un enfoque de la planificación por centro productivo. Bien, esto claro. En producción, la programación de la producción, se utiliza el diagrama de Gantt. Si quiero usar una programación de un proyecto, utilizo el diagrama PERT. Un ejemplo del diagrama de Gantt
por ejemplo, es este que están viendo, donde es una actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. Bueno, acá es un diagrama muy simple, siempre y cuando teniendo en cuenta que la programación es en cascada. Fíjense que la superposición de la finalización con el inicio de la tarea que le sigue, siempre y cuando no haya máquinas comprometidas en otro tipo de actividades, con lo cual esta superposición se entiende que es el tiempo de setup o de preparación de la máquina de la actividad 2 para no generar ineficiencias de tiempo o tiempos muertos de producción, o que haya operarios mirando el techo mientras se prepara la producción. De alguna manera, vuelvo a repetir, para proyectos es el diagrama de PERT, como bien dice la Firmina, y aparte estoy de acuerdo con lo que dice la Firmina, y el diagrama de Gantt se utiliza para programación de la producción.